Sean todos bienvenidos en el nombre de Jesús, hermanos. Gracias a Dios por sus vidas, porque están aquí, ¿verdad? Porque dispusieron un tiempo para venir a la presencia de Dios. Y vamos a entrar de lleno a nuestra predicación de esta mañana. Y lamentablemente, ¿verdad? Siguen los trabajos ahí de pavimentación aquí afuera y se oye el ruido, pero vamos adelante. Amén. Y el tema de hoy es la mejor herencia para tus hijos. ¿Cuántos quieren dejar una buena herencia para sus hijos, hermano? ¿Amén? ¿Sí o no? ¿Verdad? Qué padre, ¿no? Que desea dejarle una buena herencia a sus hijos. ¿Amén? Pero dile a tu lado, pero no se está refiriendo el pastor a una herencia económica, sino más bien a una herencia espiritual. ¿Amén? Porque podrá haber padres que tengan la posibilidad de dejarle a sus hijos bienes, a cuenta en el banco, ¿verdad? Propiedades, empresas. Y está bien, gloria a Dios. Pero la mejor herencia que le podemos dejar a nuestros hijos es la herencia espiritual, la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Y les decía yo la reunión pasada que tenemos muchos chiquitos y muchos jovencitos, hermano. Y la mejor herencia que le puedes dejar es que le enseñes a caminar en la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? La mayoría de nosotros, de ustedes que están aquí, pues probablemente sus papás no fueron cristianos. Sus abuelitos no fueron cristianos. Quizás algunos sí, pero la mayoría no. Venimos de padres que no conocían a Dios. Y por eso hemos batallado, por eso hemos sufrido. Pero ahora que ya estamos en Cristo, ¿verdad? No queremos que nuestros hijos pasen por lo mismo que nosotros vivimos. ¿Cuántos quieren un mejor futuro para sus hijos? Amén. ¿Verdad? Y Dios es tan hermoso que nos confirma a través del canto de la bendición, ¿verdad? Porque Dios te quiere bendecir a ti y quiere bendecir ¿a quién? A tus generaciones. Y de parte de Dios esto es real, hermano. La bendición de Dios es real, ya lo vimos, ¿verdad? ¿A quién bendijo Melquisedec, hermano? Abraham. Y le dio una promesa a Dios a Abraham y le dijo: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. O sea que de parte de Dios, diga conmigo, la bendición es segura. ¿Verdad? Ahora yo como hijo de Dios tengo que hacer mi parte, hermano. Y por eso hoy vamos a hablar de la mejor herencia que le podemos dejar a nuestros hijos. Amén. Y si usted está pensando en que está trabajando y está luchando por dejarle a su hijo, ¿verdad? A sus hijos bienes materiales, pues está bien, pero quiero decirle que la mejor herencia es que usted, ¿verdad?, le deje la palabra de Dios. Que conozca, que viva, que obedezca y que camine en la palabra de Dios. Amén. Así es que vámonos rápidamente a 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 3, 4 y 5. Y vamos a hablar acerca de este Timoteo que narra la escritura que era un discípulo del apóstol Pablo, pero que era un discípulo joven, hermano. Era un discípulo joven, bien joven, y era uno de los pastores más jóvenes, ¿verdad?, que narra la iglesia primitiva, y también se habla de que tenía una de las congregaciones más grandes para ese entonces. Un jovencito, hermano, probablemente 16, 18 años. Imagínense ya un joven de esa edad pastoreando una iglesia grande, hermano. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Quizás muchos ya rebasaron esa edad, pero otros todavía no la rebasan. Pero vamos a ver cómo es que este hombre Timoteo, ¿verdad?, pudo llegar a ser este hombre de Dios. Versículo 3 dice, está hablando el apóstol Pablo: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde cuándo, hermano. ¿Sí están ahí conmigo? Doy gracias a Dios, dice el apóstol Pablo, al cual sirvo ¿desde cuándo servía? Desde sus mayores. Es decir, que cuando Pablo era un niño, un joven, él servía a Dios, ¿verdad? ¿Por qué lo servía? Dice ahí, desde mi ¿qué? Mayores. ¿Quién eran sus mayores de Pablo, hermano? Sus padres. Entonces, para que tus hijos sirvan a Dios, para que tus hijos caminen en Dios, para que tú le dejes una herencia de Dios, tú tienes que servir a Dios. Hoy en día hay muchos padres que se dan de topes porque los hijos andan en otros caminos, porque los hijos andan apartados, porque los hijos andan en tantas cosas malas. Y el problema no son los hijos, el problema es que papá y mamá no caminaron en Dios.
Y les decía yo, quizás muchos de nosotros, ¿verdad? No tuvieron un papá, una mamá que los guiara en esos caminos de Dios. Pero hoy, ¿verdad? Si tú quieres dejar una buena herencia a tus hijos, tienes que enseñarle la palabra de Dios. ¿Cómo se la vas a enseñar, hermano? ¿Trayéndolo a la iglesia? Está bien, trayéndolo a la iglesia, pero principalmente viviendo tú la palabra de Dios. Amén. Entonces dice el apóstol Pablo: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores. O sea, yo sirvo a Dios desde que yo veía a mi papá y a mi mamá sirviendo al Señor. No pienses que por venir a la iglesia ya automáticamente va a ser un siervo de Dios, va a ser una sierva de Dios. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día. Versículo 4: deseando verte al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de ¿qué, hermanos? De gozo. Y luego el versículo 5, pongan mucha atención ahí, dice: trayendo a la memoria, ¿qué traía a la memoria el apóstol Pablo? La fe no fingida que hay en ¿quién? En ti, Timoteo, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Entonces, ¿por qué este Timoteo era un joven, verdad, de fe, hermano? ¿Por qué era un hombre de fe este Timoteo, hermano? ¿Por qué tenía una fe no fingida, sino una fe sincera, hermano? Porque a veces hay gente que tiene una fe fingida, pero no una fe sincera. Entonces dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, Timoteo, la cual habitó primero ¿en quién, hermano? En su abuelita y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. En otras palabras, ¿por qué había esa fe sincera en Timoteo, hermano? Porque primero la había en su abuelita, después en su mamá y después en él. ¿Y qué nos estaba queriendo decir aquí el apóstol Pablo? Que para que ese joven Timoteo, ¿verdad?, fuera un líder joven y tuviera una fe no fingida, porque su abuelita le enseñaron a caminar con Dios y su mamá le enseñó a caminar con Dios. En otras palabras, hermano, y si usted va a buscar en toda la escritura, muy pocas veces va a encontrar que el papá guía a los hijos en las cosas de Dios. Usted va a encontrar en la Biblia que los que se encargaban de la educación de sus hijos, sobre todo en cuanto a buscar a Dios, es la mamá. Y para muestra un botón aquí, mira cuántos padres hay. Y eso no es de ahorita, es desde el principio, ¿verdad? Que el papá, ¿verdad?, anda en sus rollos, anda en sus cosas, y la que a veces se encarga de guiar a los hijos en los caminos de Dios es la mamá. Y cuando la mamá se encarga de guiar a sus hijos en los caminos, entonces tenemos estos resultados, como en Timoteo. Un hombre de fe no fingida, porque su abuelita tenía fe, y porque su mamá tenía fe, y porque desde pequeñito seguramente lo llevaban a la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Entonces tú, como mamá que estás aquí, tienes que entender que si tú quieres dejar esa herencia a tus hijos, tienes que consagrarte a Dios. ¿Cómo aprendió Timoteo, verdad, a servir a Dios? Viendo a su abuelita y viendo a su mamá. Y te vas a dar cuenta que el papá no lo menciona. Pero ya estudiando yo me di cuenta que su mamá, la mamá de Timoteo, Eunice, era judía y el papá era griego. Entonces los griegos pues no eran cristianos, hermano, pero los judíos sí. ¿Cuál fue el ¿cómo se llama? ¿Cuál fue el mérito de la mamá? Que le enseñó a caminar en los caminos de Dios. ¿Usted cree que la abuelita, su abuelita Loida y su madre Eunice estarían orgullosos de Timoteo, hermano? ¿Sí o no? ¿Usted le gustaría estar orgulloso de su hijo, de su hija? ¿O sigue usted pensando, no, es que yo quiero que mi hijo sea futbolista profesional como Ronaldo y me saque de trabajar? ¿Sabe cuántos casos hay como ese en millones? Pero sin embargo, si usted instruye al niño, dice la palabra, instruye al niño en su camino y aun cuando sea grande no se apartará de él. Y cuando tú ya estás en Cristo te das cuenta que todo el dinero del mundo no se compara con servir a Dios. Entonces yo siempre que leo este pasaje, me encanta este pasaje porque habla de la abuelita y habla de la mamá. Y entonces yo me acuerdo de mi abuelita y me acuerdo de mi mamá.
Mi abuelita, pues yo creo que ya tendría en ese entonces, cuando nosotros éramos niños, como de 10 años, yo creo que ya tendría unos 60 años. Y yo me acuerdo que yo la veía en la mesa de la sala leyendo su Biblia. Se ponía sus lentes y se sentaba ahí solita a leer la Biblia. Y los domingos entre ella y mi mamá nos llevaban a todos los chamacos a la iglesia. Nada más de mis hermanos éramos 6 hermanos. Más los de mi tía, otros 4 eran 10. Y la iglesia nos quedaba bien lejos, no como aquí. Y en México, en Nezahualcóyotl, imagínate las dos, mi mamá y mi abuelita, y con todos los chamacos a la iglesia. Íbamos a los parvulitos. Y entonces yo, cuando veo esto, digo, sí es cierto, eso sí es cierto. Que si tú educas a tus hijos en las cosas de Dios, cuando sean grandes no se van a apartar. Y esa es la mejor herencia que tú le puedes dar a tus hijos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces obviamente el papá no va a decir, no, pues ya le dejo la chamba a la mamá, no, es de los dos, pero la Biblia habla de que principalmente la mamá es la encargada. ¿Y por qué es la encargada? Porque los hijos están más apegados a su mamá que al papá, hermano. ¿Por qué? Porque desde que fueron concebidos y pasaron 9 meses en el vientre de su madre, ¿verdad? Recibiendo alimento no solamente físico, sino también emocional y espiritual. Y por eso es que los hijos son más apegados a la mamá. ¿A quién generalmente abrazan más los hijos? ¿A quién besan más? ¿Al papá o a la mamá? Y la Biblia lo dice, ahorita lo vamos a ver, avanzamos, hermanos. La mayor herencia que les podemos dejar a nuestros hijos es que caminen en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y sabes cuándo tus hijos van a caminar en Cristo Jesús, hermano? Cuando tú camines en Cristo Jesús. Con una fe no fingida. Y ahorita que te estoy diciendo una fe no fingida, esto viene a mi mente, ¿verdad? Y a mi corazón, que cuando estamos en la iglesia somos de una forma y cuando estamos en nuestra casa somos de otra. Y esa es una fe fingida. Porque una fe no fingida es que como eres en la iglesia, así eres en tu casa. ¿Verdad? Porque aquí en la iglesia podemos ser de una manera y los hermanos pueden decir, wow, qué bonita familia, ¿no? Y en la casa, ¿qué dicen tus hijos? No es cierto. Es nuestro testimonio de una vida entregada al Señor, hermanos, lo que va a impactar la vida de nuestros hijos y a sus generaciones. Porque quieras o no, tus hijos te están, ¿qué, hermano? Te están viendo. Si tus hijos te están viendo que tú lees la Biblia y que oras, ¿qué mensaje le estás mandando, hermano? Pero si tú no lees ni oras, pues no esperes que tu hijo ore. No esperes que tu hijo lea. Y hoy con tanta influencia, hermano, que tenemos en las redes sociales, más rápido nos lo roban. Porque las redes sociales te lo roban 2-3 horas y la oración y la lectura. Lo que va a impactar la vida de nuestros hijos y sus generaciones es que te vean a ti, mamá, principalmente, también papá, sirviendo a Dios. Y ahorita lo vamos a ver más adelante. ¿Qué herencia le quieres dejar a tus hijos, hermano? ¿Una herencia económica? ¿Una herencia terrenal y temporal? ¿O una herencia celestial y eterna? ¿Qué le quieres dejar? Puede ser que haya gente millonaria, ¿verdad? Que los padres le heredaron la riqueza. Pero ¿qué dice Dios acerca del hombre rico? Necio, esta noche vienen a pedir tu alma y todo lo que has guardado, ¿para quién será? Y platicaba yo con un hermano, ¿verdad? Que no le voy a decir quién. No viene a esta iglesia, ¿verdad? Pero es un hermano que tiene sus negocios. Y nada más tiene 2 hijas, hermano. Y platicando con él, dice, y tengo este negocio y tengo otro más allá abajo, hermano. Y yo, wow, hermano. Y yo, ¿y a quién se le va a quedar todo eso? ¿Sabes qué me dijo?
a mis yernos. Y si los yernos son cristianos, gloria a Dios. Y si no, nadie sabe para quién trabaja, hermano. Pero ¿cómo puedes estar tú seguro de que tu bendición va a llegar a tus generaciones enseñando a tus hijos a caminar en Dios? Porque un hijo, un joven que camina en Dios no va a andar buscando un mundano para empatarse, hermano. Y los papás tampoco deberían de permitirlo, ¿no? Porque ¿qué comunión tiene Cristo con Belial, hermano? Fíjese, el vocablo Timoteo es una palabra griega que significa el que honra a Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos les gustaría que sus hijos honraran a Dios, hermano? ¿Sí o no? ¿Verdad? Me dicen sí. ¿Cuál es la clave para que tus hijos honren a Dios? A ver, Mariana, ¿cuál es la clave para que tu hijo honre a Dios? Que te vea que tú lo honras, que tú seas el ejemplo, que tú lo enseñes, que tú lo guíes. Y eso va a impactar su vida. Y fíjate, por eso le pusieron Timoteo, porque es el que honra a Dios. ¡Wow! ¿Cuántos de ustedes hoy se atreverían a ponerle a su hijo Timoteo, hermano? Ay, no, ponle Jennifer, ponle Brian, ponle Timoteo, el que honra a Dios, hermano. Tengo un amigo en Zacatlán de las Manzanas que una vez vino acá, Jano, ¿verdad? Su hijo ya debe tener como, yo creo que es más grande que Otto, como 25, y le puso Timoteo hace 25 años, imagínense, hermano. Y hace 25 años pues yo no estaba tan metido en las cosas, yo sí sabía de Dios, conocía a Dios, diga, ¿cómo que le puso Timoteo? Qué chistoso. Pero hoy que veo esto, es wow, Timoteo, el que honra a Dios. Wow. Hasta me dieron ganas de cambiarle el nombre a mi hijo. Timoteo, ya sé. Porque ya desde el nombre tú ya le estás mandando una señal de qué es lo que quieres para su vida, hermano. Pero obviamente no sabías de Dios y le pusiste María, ¿no? La Virgen María. Entonces, ok, yo la regué, yo no lo hice porque no sabía, porque mi mamá no era cristiana, porque mi papá no me guió, pero ahora yo decido guiar a mis hijos. ¿Verdad? Aquí Abel, Janet, que está su Zoe. ¿Por qué le pusieron Zoe? Por el grupo de música Zoe, ¿verdad? Y se oye bonito, pero cuando yo descubrí que quiere decir Zoe, hermano, dije, wow. Pues Dios la estuvo ahí en el asunto, ¿verdad? ¿Qué significa Zoe? ¿Vida o qué? ¿Vida qué? Vida de Dios. Así es que cuando Zoe se porta mal, dice Janet, por vida de Dios, pórtate. Zoe, vida de Dios. Pero no es suficiente el nombre. Ahora, ¿qué tiene que hacer Janet principalmente? Instruirle en los caminos de Dios. Y a ver, apoyar. Ahora, ¿por qué cree usted que está aquí Janet, hermano? Porque su mamá es una mujer de Dios, hermano. Porque ellas aprendieron de su mamá. Obviamente se requiere de los dos, hermano, para que no se disperse, se requiere de los dos. Pero principalmente la mamá es una influencia poderosa para sus hijos, hermano. Amén. Dice, nacido gentil, de madre judía, creyente, pero de padre griego. El favorito de Pablo, Timoteo, su hijo espiritual. El reflejo más genuino del apóstol. Fue su mejor pupilo y quien más le representó como líder y pastor. Timoteo dejó una huella en la historia de la iglesia primitiva, dando su vida por la causa de Cristo desde su juventud hasta su muerte. Ahora imagínate que un joven quiere entregar su vida a Jesús, hermano. Cuando hoy los jóvenes, ¿en qué están pensando, hermano? Pero cuando un joven es bien instruido, ¿qué quiere hacer con su vida, hermano? Entregársela al Señor. ¿Y por qué este Timoteo quería entregar su vida a Jesús? La entregó por el ejemplo de su abuelita y por el ejemplo de su madre. Ya no sabemos cuánto tiempo nos queda hasta que Cristo venga, hermano.
Pero si tú estás escuchando el mensaje y esto está produciendo fe en ti, empieza hoy a darle un buen ejemplo a tus hijos. Dice, con un padre ausente por alguna razón que no conocemos, hermano, el cuidado del muchacho quedó bajo la responsabilidad de su madre Loida y de su abuela Eunice. Les decía yo, ¿verdad? Porque el papá siempre, ¿dónde anda, hermano? Y eso lo vas a ver en toda la Biblia. En toda la Biblia lo vas a ver. La mamá partiéndose el físico y el papá, diga conmigo, bien, gracias. Con un padre ausente por alguna razón que no conocemos, el papá de Timoteo, al cuidado del muchacho quedó bajo su madre Loide y de su abuela Eunice. Ellas le entrenaron bajo una educación judía, como Pablo testifica cuando escribe que desde niño has aprendido las sagradas escrituras. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿cómo usted cree que Timoteo aprendió las sagradas escrituras? Número uno, porque veía a su abuelita y veía a su mamá, sí. Pero número dos, seguramente su abuelita y su mamá se sentaban con el niño a leer las escrituras. Y entonces se cumple ese pasaje que la fe viene por él. Oye, ¿por qué ese joven decidió entregar su vida a Jesús? Por la fe que le produjo el escuchar la palabra de Dios de parte de su abuelita y de parte de su mamá. Ahora yo le pregunto a usted, ¿cuántas veces se ha sentado con su hijo a leer la palabra de Dios? En mi caso, yo nunca leí con mi abuelita ni leí con mi mamá juntos. Lo único que ellas hicieron es ponerme el ejemplo y llevarme a la iglesia. Y durante mucho tiempo anduve apartado de Dios, hermano. Pero por la gracia y fidelidad aquí estamos. Pero lo que yo quiero que hoy se lleven las mamás, ¿verdad? Las hermanas, es que tu relación con Dios va a determinar si tus hijos van a vivir para Dios. Más que la del papá. ¿Con quién pasa más tiempo Choe? ¿Verdad? Y veo que le está haciendo sus coletitas ya. Y quién sabe qué tanto le pone, ya casi está molcajete el líquido. Pero seguramente mientras le está poniendo las coletas le está compartiendo la palabra de Dios. Mira, Zoe, la palabra de Dios dice esto, hija. Y en este capítulo dice esto. Y hubo 3 jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego, que hicieron esto. Y hubo un joven llamado Daniel. Instruye al niño en el camino de Dios, y aun cuando sea grande, no se apartará de él. Esa es la mejor herencia que le puedo dar. Amén, hermano. Proverbios 22:6, ¿verdad? Habla de lo que les estoy comentando. Instruye al niño en el camino de Dios, y aun cuando fuere grande no se apartará de él. Aquí la mayoría, ¿cómo llegaron, hermano? Chiquitos, ¿verdad? Te hablo del Raffles, te hablo de las chiquitas de César, de Lalo, de Choe. ¿Cómo llegaron aquí, hermano? Y si tú eres, ¿verdad?, sabia y le sigues guiando en el Señor, ¿cómo van a ser cuando sean grandes? ¿Se van a apartar de Dios? Pero ¿cuál es la clave? Instruye al niño. Y la palabra instruir, ¿qué significa? Enseñarle, hermano. O sea, no nada más porque venga y ya des por hecho que ya está del otro lado. Porque le va a pasar lo que a mí, me llevaban a la iglesia y a la fuerza a veces nos llevaban y batallamos mucho. Al final de cuentas Dios cumple sus promesas. Pero si tú quieres que tu hijo sea un Timoteo, un adorador de Dios, tienes que instruirlo. Dice aquí en nuestra diapositiva: enseña al niño el camino que debe andar, y aun cuando sea viejo no se apartará de él, hermanos. Aunque quiere decir que le enseñemos la palabra, la Biblia, también quiere decir que si vivimos en su camino, en su verdad, en su palabra, no de oída sino de ejemplo, entonces el niño crecerá en este camino y nunca lo olvidará. En otras palabras, hermano, tu testimonio es más fuerte y es más poderoso que tus palabras.
Porque tú le podrás decir esto, mira, haz esto, no hagas esto, pero si él te ve haciendo otras cosas, eso es lo que va a aprender. Los niños son un reflejo de lo que son sus padres. Y en este caso decíamos principalmente que son un reflejo de quién, hermano, de la mamá. Y el enemigo lo sabe, ¿verdad? Por eso nos quiere robar esa bendición. Y a veces ni pasamos tiempo con nuestros hijos. Pero si el hijo lo ve a usted, ¿verdad? Orando y leyendo y enseñándole la palabra, aun cuando sea grande no se va a apartar de eso. Yo tengo a mi Surizada ahí y a mi Otto, y aunque no hemos sido unos padres excelentes, hemos tratado de instruirlos en el camino de Dios. Surizadaí, mi roca, es el Todopoderoso. Y Otoniel, el poderoso de Dios. Y desde niños han sido instruidos en la palabra de Dios. No son unos angelitos, pero ahí van. Y es la promesa de Dios. Ya los dos ya son mayores de edad, ¿no? Santiago 1:21 dice que por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, hermano, recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. ¿Qué es lo que va a salvar nuestras almas, hermano? La palabra de Dios. Y no solo la nuestra, sino la de nuestras generaciones, ¿verdad? Por eso me impactó ese canto que hoy pusieron, la bendición. Porque la palabra no solamente te va a salvar a ti, sino que va a salvar a tus generaciones. Porque esa es la promesa de Dios. Dice en Éxodo 20, ¿verdad? Que Dios ama a los que le aman hasta 1000 generaciones. Esa es la promesa de Dios, pero ahora yo tengo que trabajar en consecuencia. No decir ya tengo la promesa de Dios, pues me desentiendo. No. Es tu deber instruirlos en el camino de Dios. Versículo 22 dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. ¿Qué quiere que seamos el Señor de la palabra, hermano? No solamente oidores, sino hacedores de la palabra. Entonces, ¿qué tienes que ser en cuanto a tus hijos, hermano? ¿Un oidor o un hacedor? De veras, que vayas a tu casa y que lo que oíste lo pongas en práctica. Y no cometamos el error, ¿verdad?, que cometen los del mundo, que quieren que sus hijos, ¿quién los instruya a los hijos, hermano? ¿Qué quieren los mundanos? Ah, pues a mi hijo por eso lo mando a la escuela, para que allá le enseñe. ¿Y qué creen muchos cristianos? Ah, pues lo mando a la iglesia para que ahí le enseñen. Pero la Biblia nunca dice eso. Dice que es la mamá y que es el papá los que tienen que instruir al niño en el camino de Dios, para que cuando sean grandes no se aparten de él. Tú los tienes que traer aquí, pero tú tienes que dar tu testimonio allá. Amén. Deuteronomio 6 del 1 al 3 dice: esto pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Entonces, todos los mandamientos que Dios nos dio, ¿para qué nos los dio, hermano? ¿Para qué no nos mandó a enseñarlos? Para que los pongamos por obra en la tierra en la cual pasáis a vosotros a tomarla. Entonces, todo lo que aprendes, ¿para qué es, hermano? Para que lo pongas por obra, que no seas oidor, sino hacedor de la palabra de Dios. Y cuando tú lo haces, entonces impacta la vida de tus hijos, hermano.
Versículo 2, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus mandamientos, sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Y entonces se cumple la palabra, ¿verdad? Porque si tú guardas la palabra, entonces la vas a transmitir a tu hijo y a los hijos de tus hijos todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Y wow, dice, bueno, mi papá, mi abuelito no eran cristianos, pero de mí para allá mis generaciones van a ser generaciones que sirven a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Versículo 3, oye pues, oh Israel, y cuida de poner por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel. Entonces, ¿de qué depende que nos vaya bien, hermano? De guardar y poner por obra sus mandamientos. Y les decía yo, ¿verdad? A veces nos gusta, ¿verdad?, poner por obra algunos mandamientos, pero no todos sus mandamientos. Entonces tienes que entender que la palabra es completa, y que cuando tú oyes la palabra de Dios y la pones por obra, entonces te va a ir bien en la tierra que fluye leche y miel, y te vas a multiplicar como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Y Dios es tan amoroso y tan hermoso que nos dejó aquí la palabra escrita. ¿Qué es lo único que tenemos que hacer como padres? Meditarla y enseñársela a nuestros hijos. Pero el día martes con tristeza veía yo, verá que muchos ni Biblia traen. Dígame usted si no es una tristeza. Porque si no traigo Biblia, ¿qué le enseño, hermano? ¿Qué le estoy enseñando? Ahora fíjese lo que dice Oseas 4:6. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, dice el Señor, yo te voy a echar del sacerdocio. Y por cuanto te olvidaste de la ley de tu Dios, yo me voy a olvidar de tus hijos. ¿Está bonita esa palabra? ¿Por qué el pueblo perece? ¿Por qué los jóvenes perecen? ¿Por qué los jóvenes caen en tantas cosas? Por falta de conocimiento. Y por cuanto desechaste la palabra de Dios, dice el Señor, yo te voy a echar del sacerdocio. Y por cuanto te olvidaste de la ley de tu Dios, ¿sabes qué? Yo me voy a olvidar de tus hijos. Y si estás aquí y estás escuchando, es porque Dios te quiere decir algo. Ahora esa palabra que dice, el pueblo perece por falta de conocimiento, ¿de quién es la responsabilidad de que el pueblo tenga conocimiento? ¿De quién es la responsabilidad? A ver, de este pueblo que está aquí, de casa de Dios, ¿de quién es la responsabilidad? Hablen sin miedo. ¿De quién es la responsabilidad de que este pueblo tenga conocimiento para que no sea un ignorante y sea derrotado por el enemigo? ¿De quién es la responsabilidad? Del sacerdote, ¿verdad? Y decíamos, ¿quién es el sacerdote? El pastor. El pueblo perece por falta de conocimiento. Pero aquí cada martes y cada domingo, ¿qué recibes? ¿Qué recibes? Conocimiento de Dios, ¿verdad? Si es que vienes a escuchar, porque si nada más vienes a oír, no estás aprendiendo absolutamente nada. Y por falta de conocimiento, ¿verdad?, el pueblo perece. Eso hablando de la iglesia, pero ¿de quién es responsabilidad instruir a nuestros hijos en el camino de Dios? ¿De quién es la responsabilidad? Del papá. ¿Quién es el sacerdote en la casa? El papá. ¿Quién es el encargado de transmitir esos conocimientos a tus hijos? El papá. Pero el papá no lo está haciendo. Entonces, ¿cómo está la familia, hermano? Ignorante. Y el pueblo es destruido por falta de conocimiento. ¿Y qué es lo que le dice Dios al papá, que es el sacerdote del hogar? Por cuanto tú, ¿verdad?, desechaste el conocimiento, por cuanto tú te apartaste de la ley de tu Dios, ¿sabes qué? Yo me voy a olvidar de tus hijos.
¿Quién dice eso? Lo dice Dios. Y no se olvida porque diga, ahora ahí los dejo, no, sino porque es la consecuencia de no enseñarles la palabra de Dios, hermano. Ahora dice el apóstol Pablo, ya olvidando ciertamente lo que queda atrás, prosigo hacia adelante. Entonces, de aquí en adelante, ¿qué vamos a hacer, hermano? ¿Qué tiene que hacer el sacerdote? ¿Qué tiene que hacer el padre? Instruir al niño en el camino. ¿Y qué tiene que hacer la mamá? Tiene que entender que ella es una gran influencia para que sus hijos caminen en los caminos de Dios. Como esa abuelita Loida y Eunice instruyeron a Timoteo en los caminos de Dios. Amén. Deuteronomio, hijo, le voy a apurar porque ando bien atrasado. Deuteronomio 6:4 dice el Señor: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Versículo 5: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Versículo 6: y estas palabras que yo te mando hoy, ¿dónde estarán, hermano? ¿Dónde estarán esas palabras? En tu corazón. ¿Y cuándo la palabra de Dios se va a guardar en tu corazón, hermano? Cuando la escuches con fe. Amén. Versículo 7: y esas palabras que ya se grabaron en tu corazón, mamá, papá, las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te... En otras palabras, ¿cuándo es que le voy a hablar a mi hijo la palabra de Dios, hermano? En todo tiempo. Me despierto, ¿qué le hablo a mi hijo? La palabra de Dios, ¿verdad? Estamos comiendo, ¿qué le hablo a mi hijo? Nos vamos a dormir, ¿qué le hablo a mi hijo? La palabra de Dios. ¿Tú crees que ese hijo que está escuchando la palabra de Dios cuando sea grande se va a apartar de Dios, hermano? Y ya para terminar, ¿verdad? Quiero ponerles un ejemplo de 3 reyes de Israel. El reinado de Manasés, el reinado de Amón, que fueron 2 reyes de Israel, de Judá, ¿verdad? Y estos reyes eran hijos descendientes del rey David, hermano. Pero tanto Manasés como Amón fueron los reyes más terribles, hermano, del pueblo de Israel. Fueron los reyes más, hicieron cosas abominables. Vamos a ver, el reinado de Manasés, hijo de Ezequías. Ahora Ezequías, ¿verdad? Si usted lee la Biblia, Ezequías era un rey que honró a Dios, que obedeció a Dios, que fue íntegro con Dios, hermano. Entonces quiero que entienda, ¿verdad? Porque puede ser que el papá sea un siervo de Dios. ¿Y qué pasó con Manasés? Vamos a ver, dice Primera de Reyes 21:1-2, dice: un resumen del reinado de Manasés, un gobierno de maldad de 55 años. ¿Cuántos años reinó Manasés, hermano? 55 años. ¿Cómo fue su reinado? De maldad. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 55 años. ¿Cuántos años tenía cuando empezó a ser rey? 12 años. ¿Tú crees que un niño de 12 años sabe lo que es lo malo y lo que es lo bueno? ¿Y por qué hizo tantas cosas malas, hermano? Fíjese lo que dice después. Y 55 años, y el nombre de su madre fue Epsiba, e hizo lo malo ante los ojos de Dios. Fíjate, su padre era un rey que servía, que adoraba a Dios. Yo le pregunto, ¿por qué cree que menciona a la madre, hermano? Porque la madre no lo instruyó en los caminos de Dios. Por eso dice ahí, el nombre de su madre fue Epsiba, e hizo lo malo ante los ojos de Dios. En otras palabras, que si tus hijos están haciendo lo malo, es porque tú como mamá no le estás guiando por el camino de Dios. Obviamente el padre tampoco se va a hacer, ¿verdad? Es problema de la mamá, también es parte importante, pero la Biblia nos enseña que principalmente la mamá es la responsable de enseñar a su hijo los caminos de Dios. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. El reinado de Amón, hijo de Manasés. Este era hijo de Manasés. Es decir, Ezequías, un rey que servía a Dios, Manasés, el hijo que se desvió de Dios, y el nieto Amón, que también era terrible, hermano. Dice segunda de Reyes 21, 19, 22, un perverso reinado de 2 años.
De 22 años era Amón cuando comenzó a reinar y reinó 2 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Mesulemet, hija de Arús de Jotba, e hizo lo malo ante los ojos de Dios. Y no es que el padre no tenga responsabilidad, pero se supone que el padre es el que sale a buscar, ¿verdad?, el alimento, la provisión. ¿Y quién es la que se encarga de estar con los hijos, instruirlos en el camino de Dios, hermano? La mamá. Ahora, ¿por qué Dios lo permitió así? Porque la mamá tiene ¿verdad?, ciertos dones que Dios le ha dado, hermano, de amor, de apego hacia sus hijos. Entonces, estos 2 reyes, ¿cuál era su característica? Que sus madres no les enseñaron el camino de Dios. Y fueron los 2 reyes más terribles. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho Manasés su padre, y anduvo en todos los caminos en que su padre anduvo, y sirvió a los ídolos a los cuales había servido su padre, y los adoró, y dejó a Jehová el Dios de sus padres, y no anduvo en el camino de Jehová. ¿Se dan cuenta de la importancia de la mamá? Y por último, hermanos, vamos ahí a Segunda de Reyes 22. El rey Josías. Y fíjate lo tremendo este Josías, que era el hijo de Amón, hermano. O sea, era hijo de ese padre perverso. Y bisnieto del rey que adoró a Dios de Ezequías. Segunda de Reyes 22. Cuando Josías comenzó a reinar era de 8 años. Diga conmigo, 8 años. Un niño de 8 años sabrá hacer lo bueno y lo malo, hermano. Sabrá hacer abominaciones. Porque a los 8 años comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 31 años. Y el nombre de su madre fue Gedida, hija de Adaía de Boscat. Versículo 2: e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. Fíjate, todos los reyes que hemos mencionado son del mismo linaje. ¿Cuál fue la diferencia, hermanos? Bien, conmigo, la educación que recibieron de su madre. Entonces me impacta este Josías. Imagínense 8 años, hermano. ¿Quién tiene 8 años? No, ya no, ¿verdad? Esta chiquita no tiene 8 años. Pero entre la güera y Choy, 8 años, comenzó a reinar una nación e hizo lo bueno de los ojos de Dios. Y el nombre de su madre fue Gedida, hija de Adaía de Boscat. ¿Y por qué este rey fue un gran rey? Por la influencia de su mamá. Así es que, para las que son mamás, no todo está perdido. Pero tienes que entender, mamá, que no tienes que ser solamente oidora, sino hacedora de la palabra. ¿Qué señal le mandamos a nuestros hijos? Si yo no leo, si yo no oro, si yo no me congrego, ¿qué señal le estoy mandando a mis hijos? Si yo no estoy cumpliendo con Dios, puedo anhelar que mi hijo sea un varón de Dios, mi hija sea una sierva de Dios, hermano. Y aún así no es una garantía, hermano. Hay hijos de grandes, y como estos hijos de rey Ezequías, hermano. ¿Dónde estuvo aquí la falla? Si Ezequías era un rey que servía a Dios, que derribó los altares, los lugares altos, las imágenes de acera, que sirvió a Dios con todo su corazón. ¿Por qué este Manasés salió tan terrible? Por la mamá. ¿Por qué ese Amón era tan terrible? Por la mamá. ¿Y por qué ese Josías, que era hijo de ese Amnón tan terrible, salió bueno? Por la mamá. Así es que, amadas hermanas, ustedes tienen una gran responsabilidad. ¿Qué están viendo tus hijos en ti? Por eso el tema de hoy se llamó la mejor herencia para tus hijos.
Dice el salmista, dice, mira, no me des más de lo que necesito. No sé que cuando tenga más me olvide de ti. No me des menos para que no blasfeme contra ti. Dame lo necesario para tener bien puestos mis pies sobre la tierra y concentrarme en las cosas de Dios. Vamos a orar. Cierre sus ojos. Por supuesto, en ningún momento estoy diciendo que el papá no tiene que involucrarse, pero acabamos de ver que la mamá es decisiva en la formación de sus hijos en los caminos de Dios. Bendito Padre Celestial, te damos gracias. Ayúdanos a entender y a comprender que la mejor herencia que le podemos dejar a nuestros hijos es instruirlos en tu camino. Esa es la mejor herencia, esa es la mejor inversión, Señor. Que nuestros hijos caminen en el reino de Dios, que inviertan en el reino de Dios, para que cuando sean grandes no se aparten de ti, Señor. Tú hoy nos muestras a través de tu palabra que la influencia materna es de gran poder sobre la vida de sus hijos. Y que el padre también debe ser el sacerdote de su hogar y enseñar la palabra de Dios a sus hijos. Te bendecimos en esta tarde y te damos gracias. En el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén.